Ahora, en estos tiempos que estamos con todo este asunto metidos en nuestras casas, eh, seguro tenemos mucho tiempo de navegar en el Internet y visitamos páginas según nuestra preferencia para conocer ciertos detalles de cosas que nos interesan saber. Y seguro que han notado que cuando llegamos a una página web de una organización, de una compañía, o de una persona, eh, pero por lo general en las compañías, en las organizaciones, en las fundaciones, eh, en estas empresas, uno visita sus páginas web y tienen entre una de las pestañas para desglosar y para poder ver eh, una parte que habla de ellos, dice, ¿no? A nosotros o acerca de nosotros. Ingresamos allí para saber un poco más de qué trata esa organización. Y dentro de nosotros encontramos eh, quiénes son el cuerpo directivo de esa organización y allí sale la foto del presidente, del secretario, del tesorero, de los vocales y si es una institución educativa, ahí sale la foto, el nombre de los profesores y quizá un poco de historia de su vida, del currículum de vida. Y en algún momento se llega a una pestaña donde dice nuestra historia. Se refiere a la historia de la institución, de la organización, de la empresa. Claro, ahora puede ser que es una empresa muy grande, muy reconocida en el mundo, pero ninguna empresa comenzó así. Y nos interesa saber cómo iniciaron ellos en la venta de ese producto y cómo es que en todo el mundo se puede comprar un producto de esa marca, cómo llegaron a ser tan conocidos. O si se trata de una organización sin fines de lucro que hace el bien en la comunidad, pero está presente con muchos voluntarios en el mundo. ¿Cómo llegaron a ser tan grandes esta organización? ¿Cómo se esparció por el mundo? Pero ¿dónde comenzó? ¿A quién se le ocurrió comenzar con eso? Y nos interesa saber de la historia. Y cuando ingresamos a ese sector, a esa parte de la página web, nos anima muchas veces porque son historias de personas comunes y corrientes que comenzaron de la nada, que comenzaron en cero eh, y que con esfuerzo, con dedicación, luego se aliaron con otras personas. Y ahí viene el testimonio, la historia particular de esa organización. Y es muy importante e interesante conocerla, sobre todo para las personas que ya están como parte de la organización en un momento ya muy avanzado de la empresa, de la organización, porque muchas veces podríamos pensar que siempre todo fue así, tan fácil, con tantas facilidades y con tantos trabajadores, pero no siempre fue así en un inicio. Fue difícil, los comienzos fueron difíciles y es parte de lo que se llama la inducción, el tiempo de inducción a un nuevo trabajador en la empresa, en la organización, que entre otras cosas aprenda de la filosofía de cómo se desarrolla la empresa, pero también se les hace saber sobre la historia, quiénes fueron los fundadores, porque si el trabajador, si el nuevo miembro de la organización sabe un poco más de los inicios de esa organización, se va a sentir identificado, porque todo comenzó con un hombre o con un grupo de hombres y mujeres de, de carne y hueso, como yo, que soy el trabajador 50 años después de que la empresa empezó, pero fueron inicios difíciles, con una historia, con sus peculiaridades, con anécdotas, y me hace identificarme con esto. Y de pronto, conforme sigo identificándome con la organización, tengo el deseo de continuar con aquello que los fundadores iniciaron. Por eso es que se hace saber de la historia a, a los que son parte de una organización cuando la organización ya tiene muchos años de avanzada, ¿no? Es muy importante. Es importante también para nosotros como seres humanos conocer nuestra historia. Por eso la importancia de que los hijos
pasen tiempo con los abuelitos, porque los abuelitos tienen siempre muchas historias que contar sobre cómo comenzó la familia. Porque si el niño quiere saber historias de sus padres, muchas veces los padres, por un lado, quizá no tienen el tiempo, están en muchas cosas, con la cabeza en el trabajo o criando los hijos, viviendo el presente, pero como los abuelitos están en una parte de su vida donde ahora ellos viven de sus recuerdos, y recuerdan con mucho lujo de detalle la historia, es bueno que los hijos pasen tiempo con sus abuelitos y entonces los abuelitos, los niños en algún momento van a preguntar, ¿y cómo era mi mamá? ¿Y cómo era mi papá cuando ellos eran niños también como yo? ¿También jugaba igual que yo? Y entonces los abuelitos comienzan a contar. Y esto enriquece al niño porque llega a saber de la historia de la familia y cómo llegaron a vivir en esa ciudad, si siempre vivieron allí o dónde vivieron antes, dónde nacieron, dónde comenzó todo, siempre estuvo esta casa aquí o de dónde salió. Y ellos tienen mucho para contar y esto enriquece a este niño que va creciendo, que va dándose paso a la vida. Es importante saber nuestra historia, saber nuestros inicios. Y como iglesia de Cristo que somos, es muy importante que sepamos del inicio de la iglesia, dónde comenzó todo. ¿Siempre fue así como está ahora? Somos cristianos y hay muchísimos de nosotros en diferentes partes, en todo el mundo prácticamente, y cristianos de diferentes nacionalidades y que hablan diferentes idiomas. Pero ¿dónde inició todo? Y por eso es importante conocer del libro de los Hechos, y este capítulo 2 nos marca el punto de inicio de la historia de la iglesia. Todo tuvo su inicio en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta que sucede 50 días después de la fiesta de la Pascua. Por eso su nombre, Pente, que viene de Penta, 50. 50 días después de la Pascua es la fiesta de Pentecostés. El Señor Jesucristo va a la cruz en la Pascua, resucita 3 días después y está por 40 días caminando por Israel, dándose a conocer de que ha resucitado, dejando prueba indubitable de su resurrección, apareciéndose a sus apóstoles, luego a unos caminantes que van hacia Emaús, a unas mujeres, luego a 500 hermanos que estaban reunidos a la misma vez. El libro de Primera Corintios capítulo 15 nos habla de eso, por eso podemos saber que en una oportunidad se apareció a más de 500 personas a la vez, ya nadie podía dudar y nadie podría decir que eso era un invento de los apóstoles, 500 personas a la misma vez lo habían visto. Todo eso estuvo haciendo y comiendo con sus discípulos, una vez más, reuniéndolos, por si estaban desanimados después de su muerte, los volvió a reunir, le dice a Simón Pedro, tú apacienta mis ovejas, quédate encargado, yo me voy, tú vas a ser el líder de ahora en adelante. Y por 40 días está haciendo eso. Si de la Pascua a la fiesta de Pentecostés son 50 días y el Señor Jesucristo ha estado 40 días después de su resurrección, entonces faltaban por lo menos 10 días, quizá 7, si somos más exactos, descontando los 3 días de la resurrección o del tiempo de la sepultura. Entonces, digamos que como una semana, faltaba como una semana para que la iglesia iniciara y el Señor Jesucristo se le ocurre irse y se va y asciende y se va a su Padre. Eso es como decir, y algunas veces nos ha sucedido, cuando tenemos un familiar que está visitando nuestra ciudad, que normalmente no lo vemos porque vive lejos, y de pronto viene para visitar en unas fechas que no hay nada festivo, son días comunes y corrientes, y se queda con nosotros un largo tiempo. Y digamos que se queda 3 años. El Señor Jesucristo estuvo en la tierra por 3 años. Digamos que nuestro familiar se queda por 3 años con nosotros. Y faltando 10 días para la Navidad, Él dice que se va a ir.
Y nosotros le decimos, has estado con nosotros 3 años y ahora que ya llega la Navidad, te vas a ir. ¿Por qué mejor no te quedas en la Navidad y después de la Navidad y el Año Nuevo te puedes ir? Así la pasamos contigo, porque de aquí hasta que te volvamos a ver, ¿cuándo será? O por último, solo quédate la Navidad. Si no te quieres quedar al Año Nuevo, pero al menos quédate en la Navidad. Es un evento muy importante para nosotros en familia. Y él dice que se tiene que ir y se va en vísperas de algo muy importante para toda la familia. Habían pasado unas Navidades con él, pero querían pasar su última Navidad. Ahora, cuando estamos pensando en el inicio de algo, la cuestión es incluso mayor en el sentimiento de cómo te vas a ir justo ahora. ¿Está alguien capacitándonos por 3 años para comenzar una iglesia? Y nos está enseñando cómo debemos evangelizar y nos está enseñando cómo se enseña la palabra de Dios, lo importante de los primeros pasos en la vida cristiana y la importancia de compartir el evangelio a nuestros familiares y amigos, y nos está preparando la mente y el corazón, diciéndonos que vamos a comenzar una nueva iglesia, y por 3 años nos capacita para eso. Y cuando estamos a punto de iniciar esa iglesia, él dice, bueno, ahora yo los dejo solos, comiencen la iglesia en la forma como yo les enseñé. Vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, pero yo me tengo que ir. Y allí los dejo con esta gran comisión. Y puedes pensar qué momento más inoportuno para irse. ¿Por qué mejor el Señor Jesucristo no se quedó a la fiesta de Pentecostés y él mismo dio por inicio a la iglesia? Y después de haber iniciado la iglesia, pues entonces le dejaba la batuta a Pedro y se iba al cielo. Justo se tiene que ir unos días antes, una semana antes. Bueno, cuando nosotros revisamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo hablando del Espíritu Santo, él dice, y yo iré al Padre y rogaré al Padre y él eso enviará otro consolador para que esté con vosotros. Y él dice allí en el libro de San Juan, en el capítulo 16, que conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no puedo enviar al consolador, al Espíritu Santo. Es conveniente para ustedes que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Porque para el inicio de la iglesia, quiso Dios en su plan, no que el Hijo Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, estuviese presente físicamente, pero que estuviese presente en la persona del Espíritu Santo. Fue el plan de Dios, el Espíritu Santo iniciara la iglesia en el día de Pentecostés. Era un cambio de roles, era como una carrera de postas. El Señor Jesucristo terminaba su función aquí, su misión, y después de haber acabado todo, haber completado su obra, va para el cielo, y entonces allí viene el Espíritu Santo. Es como que dice, va al cielo, entrega la posta, y el Espíritu Santo viene para continuar la obra. Ahora los apóstoles están asustados, los apóstoles están temerosos, ellos no saben cómo van a poder iniciar la iglesia, es una responsabilidad muy grande. Ellos hasta este momento se sienten muy cortos. De hecho, habían cada uno de ellos fallado en cierto sentido, porque cuando el Señor Jesucristo va a la crucifixión o es arrestado, todos ellos huyeron, lo dejaron solo, y a uno de ellos, uno de ellos, de los 12, pues ya se había suicidado. Otro de ellos que parecía pasta de líder, como que se le notaba que él podría quizás quedar como líder, es el que metió la pata peor que todos los demás, negando al Señor Jesucristo. O sea, en realidad habían sido, a términos humanos, habían sido un completo fracaso. Después de 3 años de preparación,
Ahora, ¿ustedes creen que se sentían preparados para iniciar algo como algo que se llamaba la iglesia? Algo que había sido un misterio escondido desde los siglos en Dios, algo que los judíos en el pasado, en el Antiguo Testamento, no habían entendido. Eso era algo que estaba escondido allí, esto no era algo anunciado. La iglesia era como una sorpresa en el plan de Dios para la humanidad. Y no tenían ellos experiencia en qué era una iglesia. No estamos hablando de fundadores de iglesias en nuestros tiempos, de un hermano misionero que sale de una iglesia, ya llegó vida de iglesia, ya sabe lo que es una iglesia, ahora va a otro lugar para fundar otra nueva iglesia, una nueva congregación allí. Pensemos en los apóstoles, ellos nunca habían sido parte de una iglesia, ahora tienen que comenzar con algo que ellos ni saben cómo es, cómo funciona exactamente. ¿Y cómo van a hacerlo si ahora su maestro les deja? Pero qué bonito es ver lo que el Señor Jesucristo les dice en el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando en el versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos querían ver si ahora, después de la crucifixión y la resurrección, por fin se iba a establecer el reino de Cristo, el reino terrenal de Él. Estaban ansiosos con eso. Siempre habían preguntado, ¿cuándo sería eso? Y dice, siempre les había dicho, no, ahora no, ahora no, ahora no. Y entonces ellos piensan, ahora sí debe ser, porque si ya murió, ya resucitó, ahora sí debe comenzar la iglesia, perdón, no la iglesia, ellos no están pensando en la iglesia, están pensando en el reino terrenal de Cristo en la tierra. Valga la redundancia, terrenal en la tierra. Para enfatizar que ellos pensaban que el Señor Jesucristo no tenía que irse, tenía que quedarse, tenía que estar aquí. Y les responde a ellos en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no les voy a decir cuándo será eso del reino terrenal mío, aquí con ustedes. No les puedo decir cuándo, pero hay algo que sí les puedo decir. Versículo 8. Pero sobre lo que me preguntan, lo dejamos allí. Dejamos esa pregunta a un lado, no es tiempo de responder eso. Pero les quiero decir algo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Las últimas palabras del Señor Jesucristo para sus discípulos que lo habían acompañado hasta las afueras de Jerusalén, las últimas palabras de Él para ellos son palabras de una promesa. Les promete que el Espíritu Santo vendría y no muchos días, efectivamente sucedió eso. En la lectura que nosotros hemos dado allí en Hechos capítulo 2, vemos lo que sucedió. El Espíritu Santo vino cuando ellos estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés. Y había como 120 personas allí. Y estas personas eran de diferentes partes del mundo conocido de ese momento. Se mencionan incluso zonas de la tierra que hoy todavía existen. Se menciona Egipto, se menciona África, se menciona la zona de Mesopotamia, que sería como el Medio Oriente, se menciona Roma, se menciona a árabes, se menciona a cretenses, y sabemos dónde están ellos, dónde viven hasta el día de hoy. Eso no es Israel, eso es muy lejos de Israel. Pero ¿qué hacían allí? ¿Qué hacían en Jerusalén? Bueno, habían llegado allí precisamente por la fiesta de la Pascua. Ellos eran judíos, pero residentes en otras naciones. Así que como eran judíos residentes en otras naciones, porque se habían mudado para allá, o porque eran hijos de judíos que habían inmigrado en otros países, y estos eran judíos de doble nacionalidad, entonces, porque por un lado habían nacido en el extranjero, pero por sus padres ellos eran judíos, y la religión judía y la cultura de los judíos siempre ha sido muy fuerte,
y regresaban anualmente a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero esta gente que había llegado para la fiesta de la Pascua no se quedaba solo en la fiesta de la Pascua, se quedaban hasta la fiesta de Pentecostés. Por lo menos ellos quedaban más de un mes allí en Jerusalén. Obviamente, si habían hecho un viaje tan largo desde estos lugares que menciona esta sección de la Biblia, no se iban, no había aviones, recuerden eso. No es que ya voy, viajo y vengo la próxima semana de tal país. Había una inversión grande de tiempo, de recursos, de transportarse. Era dificultoso. Así que si iban para una fiesta, se quedaban para la otra. Todos los que estaban en la fiesta de Pentecostés eran aquellos que habían llegado para la fiesta de la Pascua y que habían quedado allí. Judíos que estaban esperando el momento de volver a sus países, volver a sus casas, donde ellos habitualmente eran residentes, pero judíos. Y así tenías un judío egipcio. Egipcio porque nació en Egipto, pero judío por sus padres. Y así tenías a alguien que vivía en la isla de Creta, tenía que viajar en un barco y llegar hasta Creta, era cretense, pero por sus padres era judío. Y así tenías un árabe que tenía que volverse a su país, pero era judío. Tenían diferentes idiomas todos ellos, porque venían de diferentes partes del mundo. Si algo tenían en común es que eran judíos de nacimiento o quizás segunda generación o tercera generación, pero eran judíos. Compartían esa raza y esa religión de los judíos y esa cultura de los judíos, pero a la misma vez tenían otras nacionalidades y eso los diferenciaba a todos. Y lo que sucedió milagrosamente en esa fiesta es que el Espíritu Santo descendió, como dice, como lenguas. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿A quiénes se les dio esto? A aquellos que estaban reunidos allí, que nunca habían salido de Israel, pero que ellos tenían otro idioma, un único idioma, pero no conocían todos los idiomas de todos los presentes allí. Pero de pronto comenzaron a hablar en esos idiomas que ellos nunca habían conocido, ni nunca habían estudiado. Y por eso es que los que estaban de visita en la fiesta, extranjeros, judíos extranjeros, estaban asombrados, porque decían en el versículo 7, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Recuerden que a los apóstoles, a los 12, a los discípulos del Señor Jesucristo, les llamaban los galileos. Al Señor Jesucristo también le decían Galileo, porque ellos eran de la región norte de Israel, de Galilea, de diferentes ciudades, pero al final todos eran de la región de Galilea. Así que a veces hasta con cierto tono despectivo se podrían referir a ellos como estos galileos. ¿Qué saben estos galileos incultos, no? Ahora, estos galileos ¿no son galileos los que están hablando en diferentes idiomas? ¿De dónde saben ellos nuestros idiomas? Si hace un momento no podíamos comunicarnos en ese idioma y de pronto ahora pueden hablar en mi idioma. Y mencionan los lugares, los gentilicios de donde estas personas habían llegado. Y versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Ahora, lo que a ellos les llama la atención es no solo que comienzan a hablar en los idiomas propios de estos extranjeros, sino que el propósito de que ellos hablaran esos otros idiomas, el cual nunca antes habían hablado en sus vidas, pero que por el Espíritu Santo derramado sobre ellos en ese momento tuvieron la capacidad de comenzar a hablar en esos idiomas, resulta que el propósito de eso no era para conocer nuevos amigos, para postular a un nuevo trabajo sabiendo este nuevo idioma. No tenía nada que ver. El propósito no tenía que ver con eso. El propósito nos los da el versículo 11.
Dice, terminando la lista de gentilicios, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, lo que nos asombra es eso, pero lo que más nos asombra es que en nuestras lenguas, ¿qué hablan? Las maravillas de Dios. El propósito del derramamiento del Espíritu Santo en ese momento, repartiendo ese don de lenguas, esa capacidad de hablar un idioma que nunca antes yo había estudiado, que no conocía, y de pronto comienzo a hablarlo, es el evento justo que marca el inicio de la historia de la iglesia, de la vida en comunidad de cristianos, que se da hasta el día de hoy, año 2020. Qué bonito que, bueno, no estuvo el Señor Jesucristo, pero Él se fue y vino el Espíritu Santo y recibieron un poder de parte del Espíritu Santo para hacer esto increíble que hicieron ese día. Y nosotros no hemos leído, pero usted tiene en su Biblia que del versículo 14 en adelante dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y allí comienza el discurso del apóstol Pedro, que había sido temeroso unas semanas antes para declarar que él conocía a Jesucristo, pero ahora tiene valor porque el Espíritu Santo le da un poder, no solo para hablar un idioma desconocido, le da poder para pararse enfrente, dejar el miedo a un lado y declarar no solo que es seguidor de Cristo, sino que tiene un poder sobrenatural de parte del Espíritu Santo para acusar, llamar la atención a estos que están reunidos allí y decirles cosas como el versículo 23. Él está contando sobre el Señor Jesucristo, la historia, cómo sucedió, quién es este personaje en la historia, anunciado desde el Antiguo Testamento, y en el versículo 3 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en el versículo 36 le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿se dan cuenta? Tiene el valor no solo para ahora identificarse con Cristo y decir que es un discípulo de Cristo, sino que tiene el valor de pararse y ponerse enfrente de toda esa multitud y decirles en su cara lo que ellos habían hecho. ¿Cómo? ¿De dónde pudo hacer esto? El tímido, el temeroso Simón Pedro, que negó al Señor Jesús. Por el poder del Espíritu Santo. Así que la historia de la iglesia comenzó, según el plan de Dios, en un día muy especial, en la fiesta de Pentecostés. Un evento milagroso, único, asombroso, irrepetible. Escúcheme esto. Irrepetible. Lo que sucedió en Pentecostés nunca más se volvió a repetir en esa forma y en esa magnitud. Porque además todas esas personas que estuvieron allí, que quedaron asombrados cuando acabó todas esas fiestas, cuando todas esas fiestas terminaron, ellos se regresaron a sus países, así que nunca más estuvieron juntos las mismas personas para ese mismo evento. Fue único e irrepetible. Y aunque a través del libro de los Hechos luego vemos que hay otras oportunidades en que el Espíritu Santo vuelve a capacitar al que está allí al frente predicando para que comience a hablar un idioma que no había practicado ni estudiado antes, el propósito siempre se repite. El propósito era para anunciar las maravillas de Dios a personas en su propio idioma. Pero algo que siempre notamos en esas oportunidades, que sucede eso después en el libro de Hechos, hay una característica: siempre hay judíos presentes, porque los judíos siempre han pedido señal y los griegos buscan sabiduría, pero los judíos siempre piden señal.
¿Recuerdas a Gedeón en el Antiguo Testamento? Señor, si es tu voluntad que yo vaya a la guerra, entonces que se moje el vellón. Y al siguiente día, y otra vez. Y después, mejor esta vez que no se moje el vellón. Quiere uh, muchas pruebas, quiere ver señales para creer. Para que los judíos pudiesen creer que Dios estaba llamando hacia la iglesia, también a personas que no eran judías, y los judíos inicialmente no aceptaban eso, pero para que ellos se convenzan que Dios estaba también levantando personas, atrayendo gente de entre los gentiles, o sea, gente que no es israelita, estaba atrayendo a la iglesia para testimonio, para que se convenzan, para señal de los judíos. Sucedía esto del derramamiento de repartición de lenguas, el don de lenguas en ese momento, y los judíos eran los que siempre quedaban atónitos diciendo, Dios también quiere salvar a esta gente. Pero conforme el evangelio va saliendo de Israel y ya no hay judíos presentes y el evangelio va llegando a otras partes del mundo a través del apóstol Pablo y otros misioneros, ya no es necesario que esta señal suceda, ya en los gentiles, había solo gentiles, no había judíos, pues entonces ellos creían tan solo por el oír la palabra de Dios. No era necesario ver ninguna señal. Así que esto de Pentecostés es un evento único, asombroso, pero a la vez también irrepetible, porque marca el inicio de la iglesia. Así es nuestra historia. ¿Dónde comenzamos los cristianos? Esto que nosotros hoy creemos, que anunciamos, que también practicamos, ¿dónde comenzó? En Pentecostés. Gracias a una promesa del Señor Jesucristo de que el Espíritu Santo vendría y daría poder a los apóstoles para comenzar la iglesia. Pero me gusta ver la vida de los primeros creyentes. En el versículo 41 dice, así que, capítulo 2 de Hechos, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren lo que sucedía. Yo quiero que ustedes noten que aquí hay 4 esferas en que los primeros cristianos perseveraban cuando la iglesia comenzó. 4 esferas en que los primeros cristianos perseveraban. Dicen, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en primer lugar, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 esferas. La primera esfera es una esfera intelectual. Dice, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Es una esfera intelectual. Tiene que ver con enseñanza que iba siendo repartida y aprendida por los nuevos creyentes. Repartida por los apóstoles y aprendida por los nuevos creyentes. Tenía que ver con sentarse y transmitirles todas las cosas que el Señor Jesucristo les había enseñado. Esa era la doctrina de los apóstoles. Obviamente la doctrina de los apóstoles consistía en repetir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es decir, que es una forma de llamar a la doctrina de Cristo también la doctrina de los apóstoles. Pero eso afectaba el área intelectual de los nuevos creyentes. Es necesario, hasta el día de hoy, que los creyentes desarrollemos el área intelectual con la palabra de Dios. Alguno cuando escucha la palabra intelectual, de pronto le da escalofríos y dice, intelectual, no, a mí no me hables de lo intelectual, porque el conocimiento, la letra mata, así que no hay que andar mucho estudiando allí. Si anda uno mucho estudiando, se va a meter en problemas. Así que prefieren huirle al estudio de la Biblia y piensan que la vida cristiana va a ser simplemente el fruto de un sentimiento romántico, pero eso no, así no funciona. El apóstol Pedro dice en su epístola más adelante, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y en un momento el apóstol Pablo dice a los hermanos, ustedes ya tienen muchos años en la vida cristiana, ya no les puedo estar dando leche todo el tiempo. Leche cuando eran bebés espirituales, pero ahora necesitan comer alimento sólido, carne, vianda, un plato fuerte, una comida. Pero no les puedo dar eso porque ni siquiera
han aprendido, no tomaron su leche cuando eran niños. Por lo tanto, ¿cómo les voy a dar comida? Bueno, eso es un cristiano que no ha madurado, ¿no? Que tiene 2 años de cristiano y no sabe San Juan 3:16 ni 2 Corintios 5:17, por lo menos de memoria. Un cristiano que tiene 5 años de creyente y no sabe cómo se sabe cuál es la voluntad de Dios para la vida y cómo sé si eso le agrada a Dios o no. Todavía no sabe. ¿Por qué? Porque no ha metido su intelecto en la palabra de Dios. Pero es necesario perseverar en la doctrina de los apóstoles y desarrollar la esfera intelectual. En segundo lugar, ustedes ven que dice, también perseveraban en la comunión unos con otros. Esto es la esfera social. Es importante porque los seres humanos, Dios nos hizo seres sociales o sociables. Por eso es que anhelamos tanto el participar de un culto unido. Por eso utilizamos ahora las redes sociales y utilizamos las plataformas virtuales para poder vernos, para poder tener esta comunión que ahora es virtual, pero al menos con eso nos contentamos por ahora y anhelamos el momento cuando podamos reunirnos en un espacio físico en el templo nuevamente. Y estoy muy contento por los hermanos de los Estados Unidos que al día de hoy ya tienen el permiso de parte de su presidente de reunirse, y hay un pastor que yo vi que estuvo anunciando con mucha alegría que este domingo se iban a reunir tomando las medidas necesarias y que iban a participar de la cena del Señor. Ellos están gozando de esto. Nosotros quizá tengamos que esperar un tiempo más. Pero con qué gozo y con qué anhelo buscamos el horario establecido para conectarnos a esa hora en la plataforma virtual. Y ustedes se han dado cuenta que no comenzamos nuestra reunión con, bueno, hermanos, vamos a cantar, ¿no? Hay un propósito en que primero socialicen, se saluden, ¿cómo están? Y que compartan, porque como seres humanos también necesitamos desarrollar esa área. Y si no lo vamos a desarrollar con los creyentes, seguramente lo vamos a desarrollar con los incrédulos, con alguien lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a desarrollar. Porque Dios no nos creó para ser seres que vivamos en una isla, solos. Necesitamos a otros seres humanos para compartir, para comunicarnos a través del habla. Y quien no tenga la capacidad del habla, pues se comunica a través de las señas, pero se comunica, necesita a otros seres humanos. ¿Se da cuenta usted? El área social también es importante en la vida de los creyentes, y ese es un área que la iglesia siempre también intenta cubrir a través de diferentes actividades, eventos, el área social. Es importante eso, y los primeros cristianos nos enseñan que ellos perseveraban en esta área, en la comunión unos con otros. Pero hay una tercera área, el partimiento de pan. Este es el área física. Somos cuerpo también, ¿verdad? No solamente cantamos al Señor alabanzas y necesitamos alimentar el área intelectual, sino también necesitamos satisfacer el estómago y queremos comer, tenemos necesidad de comer, tenemos hambre. Y qué bonito poder compartir con los hermanos de la iglesia en muchos eventos, un tiempo de compartir también los alimentos, y a veces salimos fuera del templo y vamos a otro lugar, y en ese lugar compartimos. Y perseveramos en el partimiento del pan, ¿okay? Porque el partimiento del pan aquí tiene que ver con comida, ¿eh? Por si acaso. Si alguno pensaba que el partimiento del pan se refería al momento de la cena del Señor cuando se parte el pan, no se está refiriendo a ese partimiento del pan, se está refiriendo a comer. Vean ustedes que el versículo 46 dice, y perseverando unánimes, por un lado, cada día en el templo, pero por otro lado también partiendo el pan en las casas. La cena del Señor, eso era en el templo. Esto de las casas tiene que ver con partir el pan, compartir alimentos con los hermanos. El área física lo desarrollaban como iglesia. Esta esfera física no era de manera individual, tú comes por tu lado, yo como por mi lado. Por eso es que los hermanos en Cristo buscamos también en muchos momentos
en nuestros diversos ministerios que tenemos en la iglesia, al final, ¿cómo termina? Siempre con un tiempo de compartir, ¿no? Aunque sea algo sencillo, unas galletas y un refresco, pero es el momento bonito de compartir. Y mucho más bonito cuando un hermano visita a otro hermano y le lleva una vianda y le dice, hermano, te comparto lo que hemos comido hoy en casa, también para que tú comas. Por eso siempre se les anima a los hermanos, invítense unos a otros a comer en sus casas. Inviten a su pastor, por favor, a comer en su casa. Bueno, si alguno quiso hacerlo en el pasado, ahora ¿cómo estará lamentando? Lo hubiera invitado al pastor antes, ahora ya no lo puedo invitar. No se preocupe, el Señor le dará su oportunidad en su debido tiempo. Pero esto es bonito de poder compartir los alimentos, lo que el Señor nos provee, también compartirlo. Y claro, en toda esta necesidad que está pasando, es bonito ver que entre hermanos en Cristo también se ayudan, y aunque no pueden compartir una mesa, pero se dejan los víveres en la puerta y se llaman y por teléfono y le dice, hermano, hermana, abre tu puerta que te he dejado una bolsa con víveres allá afuera. Queremos compartirte. Es bíblico hacer esto. Hay que crecer en la esfera del partimiento del pan. Pero también la otra esfera es la esfera espiritual, porque también ellos perseveraban en las oraciones. Y qué bonito orar juntos en el templo. Pero gracias a Dios porque en este tiempo estamos orando a través de una plataforma virtual y juntos compartimos las oraciones. Y espero que también lo esté haciendo en su casa todos los días de la semana. Así que, ¿qué aprendemos de estos primeros cristianos? ¿Cómo era la vida de estos primeros cristianos? Ellos perseveraban en 4 esferas. En la esfera intelectual, en la doctrina de los apóstoles. En la esfera social, en la comunión unos con otros. En la esfera física, en el partimiento del pan. Y en la esfera espiritual, en las oraciones. Mi querido hermano, mi querida hermana, le animo a añorar, porque quizá algunas de estas cosas no se puedan hacer al día de hoy, por el distanciamiento físico que tenemos en nuestras comunidades, en la sociedad hoy. Lo que podamos hacer desde las casas, sigamos cultivándolo desde las casas. Y anhelemos el momento cuando podamos por fin estar juntos físicamente en un lugar geográfico como es nuestro templo, que el Señor nos ha provisto, para participar de manera conjunta, unánimes, en un mismo sentir, de estas 4 esferas. El Señor va a seguir añadiendo y sigamos orando para que el Señor siga añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y cuando decimos a la iglesia no nos referimos al templo, nos referimos al cuerpo de Cristo invisible en la tierra, que somos cada uno de los cristianos en el mundo. Que el Señor añada un familiar nuestro a la familia de Cristo. Que el Señor añada a un amigo nuestro a la familia de la fe de los hermanos en Cristo. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograrlo? A veces nos sentimos limitados porque estamos encerrados, no podemos hacer muchas cosas. Recuerden una cosa, no estamos solos para hacer esto. Tenemos el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios siempre se ha hecho y siempre se hará en dependencia del Padre, en el poder del Espíritu Santo, para la gloria del Hijo, el Señor Jesucristo, quien finalmente es la cabeza de la iglesia. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 6, se nos hace saber que no es con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. La obra de Dios avanza a través de los tiempos y a través de los siglos, por medio de su poder. Es el Espíritu Santo, es la obra de Dios, y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Disfrutemos de ser esos instrumentos y no estorbemos la obra del Espíritu Santo con nuestros pecados, con nuestro egoísmo, con nuestras insatisfacciones que tenemos, con metas que quedaron allí a un lado en este año. Dejemos de estar así. Es interesante que cuando usted sigue leyendo en este capítulo 2 del libro de los Hechos,
Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Cómo comían? Miren la actitud de ellos. Comían juntos con dos cosas, dos características, con alegría y con sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. La alegría y la sencillez del corazón van unidas. Sencillez quiere decir algo que mi corazón, mi forma de ser, se conforma con algo simple, algo básico. No quiero lujo, no quiero riquezas. El apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y esas palabras no pueden caer más justas para nosotros al día de hoy, que estamos en plena cuarentena y que tenemos lo básico para vivir. Tenemos sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Y de esa manera todos los creyentes participemos de un mismo espíritu, con alegría y sencillez de corazón. La alegría va a venir a la vida de un creyente cuando se conforme, y no más que se conforme, que se contente, porque no es conformismo, es contentamiento, con lo poco o lo mucho que Dios pone en nuestras manos y en nuestras mesas. Tenemos un lugar donde dormir, tenemos que comer, estemos contentos con eso. Y disfrutemos de esa manera la vida cristiana, tal y como lo vivían los cristianos de los primeros tiempos de la historia de la iglesia. Y reemplacemos el enojo, el fastidio, por contentamiento. Y si alguno de nuestros familiares o amigos todavía no es un hijo de Dios, todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón, que pueda hacerlo a partir de hoy, compártale usted el mensaje de Cristo, para que por fin el contentamiento llegue a su vida.